Queridos amigos, es para mí una alegría poder entrar a sus casas a través de este medio y compartir la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca del poder del testimonio personal. Cuán importante, cuán vital es el poder, es tener el testimonio personal como una herramienta para predicar la palabra de Dios de manera vigorosa y efectiva. En la palabra de Dios nosotros encontramos un pensamiento muy importante que se encuentra en Hechos 4:20. Este pensamiento dice lo siguiente. Dice, en lo que tiene que ver a nosotros no podríamos hablar sino de lo que hemos visto y oído. De lo que hemos visto y oído. ¿Qué palabras tan importantes que las Escrituras nos hablan el día de hoy? Cuán importante es que nosotros tengamos un testimonio de algo que hemos experimentado en nuestra propia vida. Ese testimonio que nosotros compartimos llega a ser realmente muy valioso. Llega a tener un impacto como no lo podría tener otra cosa, sino tal como la palabra de Dios nos enseña. De lo que hemos visto y de lo que hemos oído, os testificamos. La cura muestra su poder en los peores pacientes. Esto es algo muy interesante porque cuando tú encuentras un remedio y ves que este remedio es tan bueno en los peores pacientes, entonces tú dices, es posible que este remedio también sea bueno para mí. Porque con esta persona que estaba gravemente enferma, terriblemente enferma, este remedio fue efectivo, entonces este remedio seguramente también será efectivo conmigo. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de cómo esto sucedió. Por ejemplo, tenemos el caso del endemoniado gadareno. En Marcos capítulo 5 nosotros encontramos esta historia. La historia de un hombre que vivía poseído por demonios. Pero lo interesante de esta historia es que él no estaba poseído solo por un demonio, sino que estaba poseído por toda una legión de demonios. Qué triste es la vida de una persona cuando se encuentra no solamente triste y abandonada, sino además destruida por Satanás. Satanás había destruido la vida de este hombre de tal manera que su vida era solamente, no una humanidad, era una sombra de la humanidad. Cuando Cristo lo encontró a este hombre, el endemoniado gadareno, este hombre realmente necesitaba un nuevo comienzo. Necesitaba un poder que lo liberara de las cadenas del enemigo. Encontramos esta historia aquí en Marcos capítulo 5. Y nos dice lo siguiente, en el versículo 2, cuando Jesús salió del bote, un hombre con un espíritu inmundo vino de las tumbas para acercársele. ¿De dónde venía este hombre? De las tumbas, porque ese era su hábitat natural. Es ahí donde él residía, es ahí donde él vivía. Vivía entre las tinieblas de la muerte. Este hombre que estaba acostumbrado a vivir en las tinieblas de la muerte, ahora se encuentra con la luz verdadera. Esta luz verdadera que alumbra a todo hombre, Cristo Jesús. Y ahora que encuentra a Cristo Jesús, Jesús lo libera y llega a ser otra persona. Lo interesante es que una vez liberado, una vez que este hombre es liberado del poder de las tinieblas, ahora este hombre tiene que hacer algo. La gente se da cuenta que este hombre ya no es el mismo. Cuán instantáneo es el efecto de la gracia transformadora de Cristo. Y cuán instantáneo es el poder que transmite el testimonio de una persona liberada. Porque en el mismo momento que Cristo empieza a cambiar tu vida, las personas también lo llegan a notar. Y eso fue lo que pasó en esta historia. El endemoniado
ya no era el mismo. Después de haberse encontrado con Cristo, todos lo notaron. Los dueños de los cerdos que se desbarrancaron cuando los demonios entraron en ellos y fueron llevados ahí al mar y murieron. Estos dueños, ellos empezaron a decir, este endemoniado ha cambiado. Este hombre ya no es el hombre raro que nosotros veíamos. Qué interesante. La obra que no pudo hacer Cristo aquí fue hecha por este hombre, cuya vida había sido una miseria, viviendo en los sepulcros en una vida de tinieblas. Y ahora, libertado, podía ser un testigo. La cura muestra su poder en los peores pacientes. La cura de Cristo Jesús, de su palabra y de su espíritu que trabaja en la vida del creyente, es un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer. Cristo había sanado a este hombre y ahora este hombre se convirtió a sí mismo en un misionero. No es la única historia que encontramos en la Biblia de un caso similar. En la Biblia encontramos muchas historias similares, donde hombres se encontraron con Cristo Jesús y después de su encuentro con Cristo llegaron a ser un testimonio poderoso. Otro ejemplo que tenemos también en la Biblia es el ejemplo de Pedro y de todos los apóstoles. Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 13. Hechos 4 versículo 13. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en este versículo? Dice, cuando ellos vieron el coraje de Pedro y de Juan, se dieron cuenta que ellos no habían tenido una educación y que eran hombres ordinarios, y ellos estaban completamente asombrados y se dieron cuenta que estos hombres habían estado con Jesús. Qué interesante. Estos hombres eran solo pescadores, como cualquier otro hombre. No tenían cualidades distintivas, no tenían un certificado de una universidad farisea, no tenían una educación con un diploma, no tenían una profesión, una carrera muy resaltante que era visible. Sin embargo, estos hombres llegaron a ser calificados como hombres distintos que habían estado con Jesús. No importa cuánto tiempo pases con Jesús, cada momento que tú pases con Jesús va a hacer un cambio en tu vida. Si pases con Jesús 5 minutos, esos 5 minutos que pasas con Jesús va a hacer un cambio en tu vida. Por lo tanto, necesitas pasar más tiempo con Cristo. Si pasas con Cristo 1 hora, Cristo va a hacer muchos más cambios en tu vida. Si pasas con Cristo un día completo, tu vida cambiará de manera increíble. ¿No es eso lo que encontramos en las Escrituras? Caminar con Dios es lo que nos transforma completamente. Es lo que pasó con Enoc. Enoc caminó con Dios y desapareció porque él caminó con Dios. Cuando tú caminas con Cristo y Cristo empieza a hacer este cambio en tu vida empieza a dar un vuelco, una transformación increíble, de tal manera que el viejo tú ya ni se nota. Cristo empieza a reemplazar a la antigua persona porque Cristo empieza a vivir en ti. Es así que en esta primera sección hemos hablado acerca de la cura muestra su poder en los peores pacientes. Cristo, cuando Cristo está en tu vida y empieza a transformar tu vida, tú ahora estás listo para testificar porque tienes a Cristo como el poder que te da autoridad para decir, yo experimenté la salvación. Bien, en las Escrituras nosotros también encontramos otro interesante pensamiento. Y es aquel que dice que la ceguera espiritual es la peor de todas las cegueras. Cuando una persona no acepta la verdad,
se está negando a sí mismo el privilegio de la luz. Y la dureza de nuestros corazones nos lleva al punto de que esa negación de la verdad nos coloca en una posición totalmente desfavorable para alcanzar la gracia de Dios, para recibir la gracia de Dios que eso nos está dando de manera gratuita. Una historia que nos ayuda a comprender cómo esto ocurre es la historia de la resurrección de Cristo. Porque mira lo que pasó durante la resurrección de Cristo. Esta historia la encontramos en Marcos capítulo 16. Si vamos a Marcos capítulo 16, nosotros encontramos que en el versículo 1 dice: cuando el sábado había terminado, María Magdalena, María la madre de Santiago, trajeron especies, ¿no? Y trajeron especies de manera que ellas pudieran ungir el cuerpo de Jesús. Así que las tres Marías fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Pero qué chocante fue este encuentro para ellas. Porque cuando ellas llegaron al lugar, el primer día de la semana, justo después de que el sol se levantó y era la luz del día, ellas estaban en su camino a la tumba y se preguntaron una a la otra: ¿quién movió esta piedra? La tumba estaba con la piedra no sellada, sino es que estaba movida. Alguien había movido la piedra, la piedra que estaba a la entrada de la tumba de Cristo estaba fuera de su lugar. Ellas querían ser las primeras en ir a ver el cuerpo de Cristo ese día, y ver la piedra movida significaba que alguien más había entrado, así que ellas estaban completamente curiosas quién podría haber sido. Lo que encontraron fue lo siguiente: cuando ellas entraron a ver el cuerpo de Cristo, vieron a un hombre vestido con una ropa blanca. Ahora, es importante recordar lo siguiente, que cada vez que tú te encuentras con Cristo o te chocas con las realidades celestiales, tus paradigmas cambian. Cuando ellos vieron a este hombre vestido de ropas blancas, entonces ellas se alarmaron. Ellas quedaron completamente asombradas. No estaba el cuerpo de Cristo ahí, y entonces este personaje misterioso les pregunta: ¿están ustedes buscando a Jesús? Y esa es la pregunta que quizá tú te haces a ti mismo y que yo quiero que tú te hagas. ¿Estás buscando a Jesús? Cuando ellos fueron a ver a Jesús, ellos estaban esperando ver a un Jesús muerto. Y el ángel les dijo: si ustedes estaban pensando buscar a Jesús, el que había sido crucificado, ya no está allí. Está adelante de ustedes a Galilea, en Galilea. Él se ha levantado. Jesús ha resucitado. Él se ha levantado. Qué interesante pensamiento, porque en la Escritura nosotros tenemos que esta promesa ya se le había dado a los apóstoles, y los discípulos ya sabían que esto iba a acontecer. Jesús había tratado de explicarles que esto iba a ocurrir. Pero qué triste es que, a pesar de los intentos que Cristo tiene de enseñarnos y de compartirnos sus enseñanzas, a veces nuestro corazón queda endurecido. A veces nuestro corazón queda endurecido al punto de no captar la luz que el Padre nos quiere dar. Y estamos en medio de esta oscuridad, voluntariamente sometidos al reino de las tinieblas. María escuchó las palabras que el ángel le dijo. Jesucristo se ha levantado. Él se ha levantado. Él ha resucitado. Ya no está aquí. Cristo ya no está sujeto a la muerte. Cristo ya no está sujeto a las cadenas de la muerte. Él está adelante de ustedes, yendo a Galilea.
Jesús está en su camino para encontrarse con sus discípulos. Y ahora María tenía que contar esta historia. No sé si alguna vez te ha pasado, pero compartir una historia realmente maravillosa es a veces la cosa más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque tú corres el riesgo que las personas no te vayan a creer. Por ejemplo, si tú ganas hoy día un gran premio, ¿es fácil que las personas te crean que ganaste un gran premio? ¿Es fácil de que la gente crea de que tú ganaste este premio maravilloso? Digamos que te ganes la lotería. La peor ceguera es la ceguera espiritual, porque no nos permite ver las realidades que van más allá de nuestros ojos. En el versículo 10, nosotros leemos lo siguiente. Ella fue y le dijo esto a los que habían estado con él y que estaban lamentándose y llorando. Ella fue y les dijo a ellos, a los que habían estado con él y que estaban lamentando, estaban tristes. Estas personas estaban tristes, los discípulos estaban tristes. Pero en el versículo 11 dice, cuando ellos escucharon que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ellos no lo creyeron. La noticia era clara, pero ellos no lo creyeron. En esta sección hemos visto que esta ceguera espiritual a veces no nos permite disfrutar de las bendiciones que el Padre nos quiere dar. Las buenas noticias de la resurrección no estaban alcanzando a los discípulos en este momento. Estate preparado para que cuando compartas tu testimonio, posiblemente algunas personas lo rechacen, pero tú tienes que ser perseverante y continuar. Entonces, haciendo un recuento de lo que venimos diciendo, en primer lugar hemos visto en la primera sección que la cura muestra su poder en los peores pacientes. La cura del Evangelio, la cura de Cristo Jesús como el Salvador del mundo, mostró su poder en los peores casos como el endemoniado gadareno. Y convirtiendo personas sencillas, simples, como Pedro, un pescador, y haciéndolo pescador de hombres. La iglesia empezó a crecer de una manera espectacular por el testimonio de personas sencillas. Luego también vimos cómo ese testimonio a veces puede ser rechazado. Lo vimos en el caso de María. Cuando ella fue y le contó a los discípulos, les dijo, Jesús ha resucitado. No tenemos que llorar más, no tenemos que estar más tristes. Su testimonio no fue completamente aceptado. Ellos no la creyeron. Prepárate porque eso es exactamente lo que a veces nos puede ocurrir. En esta última sección vamos a hablar acerca de cómo el testimonio puede derrumbar imperios y puede cambiar incluso las mentes más endurecidas. Un caso que nosotros encontramos en la Escritura es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo mismo había sido convertido de las tinieblas a la luz de una manera asombrosa. Él mismo había experimentado el poder de la conversión. Y una de las cosas, y uno de sus sermones favoritos, vemos que fue la predicación de su propio testimonio. Él no estaba contando algo que le había ocurrido a alguien más. En muchas ocasiones el apóstol se presenta a sí mismo como evidencia del poder del Evangelio. Él dice en Hechos capítulo 26, cuando se encuentra con Agripa, el rey Agripa. Este es Herodes Agripa II, porque Herodes Agripa I había muerto de manera muy triste por haberse enorgullecido y exaltado a sí mismo, conforme nos cuenta el libro de Hechos. Este Agripa II, que era el último en la dinastía herodiana, tristemente no era completamente fiel ni siquiera a su propio pueblo.
Así que tenía un corazón dividido en términos políticos. Su corazón estaba tanto con el pueblo judío como con los romanos. Históricamente sabemos que al final él dio más apoyo al imperio romano que a los judíos. Este hombre que tenía una confusión de identidad, una lucha de identidad en sí mismo, por momentos pensando como judío, apoyando incluso en embellecer Jerusalén, pero por otro momento y al final decidiendo luchar con el imperio romano, incluso en la revuelta judía, en la primera revuelta judía en la cual él tomó parte en favor del imperio romano. Este hombre que tenía esta lucha escuchó al apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 26 leemos esta historia, cómo el apóstol Pablo empieza a narrar lo que le ocurrió. Y él no dice lo que le ocurrió a otro hombre, él dice lo que le ocurrió a él mismo. Cómo él había sido perseguidor, cómo él había sido un hombre que despreciaba el mensaje del evangelio. Pero ahora se había encontrado con Cristo Jesús y estando con Cristo Jesús, ahora predicaba de este Salvador resucitado. Después de escucharlo y después de escuchar esto con Berenice, que algunos dicen que era su esposa, él estaba cometiendo incesto con ella. Después de escucharlo, Festo le dijo: las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. Puede ser que mientras tú compartas tu testimonio a otros, esto es exactamente lo que las personas te dirán. Amigo, ¿qué ha pasado? Estar mucho en la iglesia te ha vuelto loco. Estar mucho dedicado a la Biblia te ha convertido en un hombre raro. No tengas miedo. No tengas miedo porque la palabra de Dios es verdad. Y si tú estás fundado en la palabra de Dios, no habrá nada de qué temer. Tú no estás loco. El apóstol Pablo habla de la locura del evangelio. Esto es exactamente lo que significa creer en Cristo Jesús. Es estar loco para el mundo, pero estar en lo correcto frente a Dios. Y el apóstol Pablo compartió con vehemencia y con convicción, a tal punto que el mismo Herodes Agripa II dijo: por poco me persuades a ser cristiano. La luz maravillosa del evangelio podría haber alcanzado su corazón. Era tan poderoso y tan evidente en la propia vida del apóstol Pablo, que en este momento no era más que un individuo que estaba siendo perseguido por su propio pueblo, es decir, los mismos judíos lo querían ver muerto. Y Herodes Agripa no tenía muchas razones para creer el argumento de este hombre. Sin embargo, encontramos que el mismo Herodes Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. El poder del evangelio tocó su corazón. ¿Qué hizo Herodes Agripa con ese poder? Con esas buenas noticias, con el evangelio que tocó su corazón, fue una decisión personal. No leemos que él aceptó estas buenas nuevas de Cristo Jesús. Pero lo que sí vemos es que el poderoso testimonio del apóstol Pablo fue eficaz. El libro de Juan y también el libro de Gálatas 2:20, primero de Juan 1, del 1 al 3, nos dice que los apóstoles testificaban de aquello que habían visto y habían oído. Algo que ellos habían experimentado tocante al verbo de vida. No una fantasía, no una ilusión, no una filosofía, no una quimera, sino una realidad. Habían tocado y habían visto al Salvador y ellos predicaban de este Salvador al mundo. El día de hoy nosotros hemos visto cómo el testimonio tiene un poder muy grande. No existe una forma más eficaz que predicar
si no es a través de nuestro propio testimonio. Nuestras obras hablan más fuerte que nuestras palabras en nuestra vida diaria y demuestran nuestras verdaderas convicciones. Si Cristo está contigo y si Cristo habita en tu corazón, compartir y testificar es algo natural, es parte de tu vida, es inevitable. Es completamente inevitable confesarlo tanto en tus acciones como en tus palabras. Va a ser inevitable que tú hables de Cristo. Va a ser inevitable que la gente vea a Cristo en ti, tal como pasó con los apóstoles. Y dijeron, estos hombres simples, que no tienen educación, no tienen entrenamiento, hablan diferente, hablan como Cristo. Esto es lo que va a pasar contigo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, y que te ayude en el transcurso de tu vida vivir el testimonio poderoso de la cruz. El testimonio que te va a hacer un siervo eficiente y efectivo en la predicación del mensaje del Evangelio, que te va a dar autoridad. Porque no hay otra cosa que te pueda dar autoridad sino el hecho de haber probado tú mismo el remedio divino de la salvación. En las siguientes series queremos que tú continúes conectándote con este hermoso programa que te ayudará a crecer. Programas de estudio de la escuela sabática que te ayudará a crecer en tu vida espiritual. Mi oración va por ti para que tú crezcas como un verdadero testificador de la palabra de Dios, efectivo, y que hables del Cristo al cual tú experimentas. Dios te bendiga.